Buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, les doy la más cordial de las bienvenidas. Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco por la invitación a participar en la Feria del Libro y Festival Cultural 2021 y que nos brinde este espacio para participar y difundir el trabajo de Andrés Solís, Epílogo del Peregrino, libro con el cual obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo. Para ello, nos acompañan en esta transmisión Aarón Rueda, Maite Olivares Cruz y el autor, a quienes les doy la bienvenida. Antes de ceder el uso de la palabra, me permitiré leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Andrés Solís, autor del libro que hoy nos reúne, nació en Cuetzalán, Puebla. Ha vivido en Ixmiquilpan desde 1993. Es hablante de la lengua ñañú. Cursó la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de México y sus poemas han aparecido en algunas revistas digitales e impresas. Epílogo del Peregrino es su primer libro publicado y con este obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo en el año 2019, premio literario que otorga la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Aarón Rueda ha publicado los poemarios Ramos de Sal en el 2011, La Sangre Florecida y El Arrullo de la Tierra en el 2013, Cachalote 2016, Confección de Islas 2019, La Deriva es un paso interminable hacia la nada 2019 y Quieto Fulgor de la Hojarasca en el 2020. Ha recibido diversos premios en los que destacan el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos en el año 2012, los cuartos Juegos Florales Nacionales de Toluca en el año 2016, los 35º Juegos Florales Nacionales Universitarios en el año 2017, el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra en el año 2018, el Premio Estatal de Poesía Jean Cabrera Caso en el año 2019 y los 14º Juegos Florales Nacionales Ramón López Velarde en el año 2021. También le damos la bienvenida a Maite Olivares Cruz. Ella nació en Ixmiquilpan, Hidalgo. Es ingeniera mecatrónica por la Universidad La Salle Pachuca y maestra en ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha cursado talleres literarios impartidos por Jair Cortés, Encia Verducci y Diego José, entre otros. Ha publicado La Pintura Perfecta, Todas las Voces 2015 y Colorario 2009, este último como producto de la beca de jóvenes creadores del FOECA, en su emisión 2008, además de ser coautor en diversas antologías de narrativa y poesía, entre ellas la antología de la Orquídea de Plata, por obtener el premio Radonza en el 2009. Cede el uso de la palabra a Aarón Rueda. Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación que me hace el poeta Andrés Solís para presentar este maravilloso libro, Epílogo del Peregrino, y hice un texto haciendo una referencia a este libro. Epílogo del Peregrino o una brújula de estrofas y salmos, de Andrés Solís. Inicio con un epígrafe que dice: se yerguen con indómita fragancia tus senos y con lenta mano oprimo, y tu cuerpo suave blanco opimo se refleja en las lunas de la estancia. Efrén Rebolledo. La poesía joven es inevitable. Se han visto en diversas épocas literarias que el mundo lo necesita. Tenemos el ejemplo claro en Europa como el gran Arthur Rimbaud, o en México como uno de los grandes poetas como José Carlos Becerra, poeta muerto en Brindisi. Esto nos proyectan con verdadera duda la frescura de la palabra. En este plano nos encontramos con Andrés Solís, con este pasito dado dentro de la imagen y la metáfora profunda. El poeta, de manera fuerte, comienza su viaje. La tarde muere despacio como un becerro degollado. El campanario lame sus brillas. Vine a este pueblo para ver arder la catedral donde llegan los peregrinos que cruzaron el peligro de encontrarse. La parte mística
es fundamental. Las preguntas, las formas en la inventiva del poeta se resuelven cuando el silencio echa gritos al aire, cual disparos llenos de suspiros nos hacen caer como jarasca en todo este recorrido. Viaje en lo que con cabeza arriba erige los versos en pleno fulgor y profundidad. Andrés obtuvo merecidamente el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo, entrando en este concierto literario de manera contundente. Los escenarios son preponderantes, el desierto, el pueblo, lo ancestral, lo intenso, nos convoca, nos dice, veo a los hombres con heridas, han venido a arrancarse el salitre del corazón y a santificar sus pecados en agua bendita. Entonces, el paisaje es lo que en las pupilas nos germina Andrés Solís. Sabe dejarnos en el suspenso de las grietas. En este pueblo están cerradas las puertas. Lo que fueron hombres ahora son hilos con los que se tejen historias. Sí, el tejer o hilar es parte del oficio del poeta, es parte de algo tan vívido como lo que es beber la noche hasta encontrarse en el reflejo de la luz. Es posible entender hoy lo que muchos poetas jóvenes dicen. Andrés no solo dialoga entre versos, Andrés es contundente en cada palabra, o lo que muchos desdicen como poetas en los versos. El sol disipa las sombras del viejo monasterio, copal y evangelios reciben el cuerpo del día. Un puñado de peregrinos cruzan la entrada y desvanece su cansancio sobre las bancas. Lo místico, lo propio del tránsito en la lectura, en cada palabra, verso encanado en los ojos de un joven poeta que intenso y tan rotundo busca su retorno al pueblo. Lo celestial es la parte de la salvación, lo indudable, y aquí se despide Andrés con lo dicho, un relámpago corta la oscuridad en un cuchillazo. Mis pies me llevan entre ruidos pétreos, de mis labios salen huyendo luciérnagas profanas. Camino entre las pendientes secas, mis ojos han marcado leves pisadas. No se equivocaron cuando en deliberación Maite Olivares, Eduardo Islas Coronel y Rogelio Perusquia eligieron a Andrés para este maravilloso premio. Aunque de carácter estatal, se puede tener un peso importante como precedente en la literatura joven de nuestro país. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura por el espacio, por la invitación. También muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bien, yo les voy a platicar un poco sobre lo que he leído de lo que ha escrito Andrés. Como bien nos decía nuestro compañero Aarón, efectivamente, yo antes de conocer a Andrés, conocí su poesía. Al momento de que nos seleccionaron para ser el jurado que iba a deliberar en 2019 el premio Efrén Rebolledo, que es pues nuestro máximo galardón en poesía en el estado de Hidalgo, llegaron menos trabajos que en otras emisiones, pero fue una gran cantidad de trabajos en cuanto a diversidad. Había muchas propuestas buenas, pero en carácter personal pienso que el de Andrés, el epílogo del peregrino, se destacaba por sí mismo,
por la cantidad de imágenes, la construcción de los versos y la forma en la que el libro fue llevado de principio a fin. Cuando nos reunimos para deliberar, nuestra sorpresa fue que cada uno de nosotros tres teníamos como ganador a El epílogo de Peregrino. Consideramos tal vez otros cuentos más, pero fue una decisión unánime. Cuando al momento de abrir la plica y saber que era un poeta joven y del Valle del Mezquital, pues mi sorpresa fue doble. En primera, porque se rompía esta hegemonía de la centralización de la literatura en Hidalgo. Y la segunda sorpresa fue que cuando yo leí El epílogo del Peregrino, pensé que había sido escrito por una persona de mayor edad, no de mayor experiencia literaria, sino de mayor edad. Pero después entendí que las imágenes que desarrolla Andrés en el epílogo del Peregrino pues son propias de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida rodeado del Valle del Mezquital. Yo también estuve gran parte de mi vida en el Valle del Mezquital, y aunque no estuve tan en contacto como otras personas, conozco y sé del poder de las imágenes que en algunos poemas nos presenta Andrés, aunque sé que la intención propiamente de Andrés no ha sido escribir un libro dedicado o explorado en el Valle del Mezquital. Indudablemente tiene dentro de las imágenes que él desarrolla esta parte desértica, del abandono, de la exploración. No por nada, pues la palabra ñañú tiene dentro de la etimología el camino. Y sé también que en el Valle del Mezquital la palabra camino pues va desarrollando en sí mismo las letras, es decir, las personas en el valle buscan a través del camino la palabra, y es algo que yo noto en el epílogo de Peregrino. Solo he visto de manera presencial una vez a Andrés, y creo que ahorita en tiempos de pandemia presencial tiene más fondo que hace algunos años, y fue justo cuando se hizo la ceremonia donde fue galardonado. Y a partir de ahí he estado leyendo algunos poemas, porque yo sé que Andrés es indudablemente un poeta de oficio. Se nota también dentro de los textos desarrollados la formación desde la parte filosófica, la atracción hacia lo místico. También desarrolla temas de carácter histórico bajo la lupa filosófica y religiosa. De hecho, bueno, como decía antes, en el epílogo del Peregrino yo he encontrado un trabajo, un poemario redondo de principio a fin. La construcción de los versos me parece que se van conectando incluso entre los mismos poemas. El indudable búsqueda a través del camino de sí mismo, como lo hace Andrés a través de su poesía. Se nota también dentro de los poemas que Andrés no solo está dedicado a lo que es la construcción de la poesía para sí mismo, sino también un carácter de preguntas hacia lo social. Me voy a permitir leer uno de sus poemas que me parece que engloba o resume y que atinadamente cierra este libro, y se llama Dos ángeles. Un relámpago corta la oscuridad de un cuchillazo. Mis pies me llevan entre ruidos pétreos. De mis labios salen huyendo luciérnagas profanas. Camino entre las pendientes secas. Mis ojos han marcado leves pisadas. El matorral de la fatiga creció en mis piernas desde que murió la tarde.
Este cuerpo ciego y envejecido me arrastra por distancias empolvadas. Por la mañana unté lagañas de caballo negro en mis ojos. Veo los fantasmas del miedo y escucho lamentos del cansancio, mientras palpo el cuerpo de la noche. Llegan los pájaros de la memoria cantando a Dante. Yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. En mis pupilas hay una danza de enanos. Sacan sus lenguas alrededor de una cabra de plata, mientras otros encienden una lumbre blanca con versos largos. En este descenso he visto a dos ángeles, amor y odio. La mirada y el rostro de ambos son tan similares, que parecen gemelos desterrados al mismo infierno, el corazón. Bien, para finalizar, yo pienso que la propuesta que nos da Andrés a través de este inicio, que es el epílogo de Peregrino, es una propuesta bastante interesante para nuestro estado porque rompe, hace una disrupción en lo que es, como había mencionado, la centralización de la literatura en Hidalgo. Nos hace explorar más allá de lo que nosotros conocemos aquí en la capital. Nos hace ver que también Valle del Mezquital, en la Huasteca, se están gestando poetas que nos harán referentes en tanto a manera estatal como nacional, y que pues hay mucho que seguir y esperar de Andrés. Yo creo que este será un parteaguas, como bien decía Aarón, el inicio de una fructuosa carrera. Así que muchas gracias y muchas felicidades, Andrés. Sí, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que escucharme bien. Gracias. Me siento muy conmovido por las palabras de Maite y Aarón. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y también pues muchas gracias a todos y todos quienes están del otro lado, quienes van a ver esta transmisión en los próximos días. Bueno, gracias también a la Secretaría de Cultura y a la Universidad Autónoma Metropolitana por el espacio. Bueno, quiero comenzar dando lectura a dos poemas que, según pienso, engloban la idea, en principio, de este libro y también, en principio, de la idea que yo tengo de poesía. Comienzo. Un montón de piedras rojas crecieron en mi pecho. Esta mañana las arranqué del olvido y con un conjuro las convertí en espejos. Olerá sangre cada palabra que encuentres aquí. Asómate al fondo de estos versos y encontrarás tu rostro. Conjuro. El ángel del mediodía arranca chispas en el vasto territorio de la claridad. Mis pies desnudos escurren himnos de sangre mientras ando en desiertos que debo cruzar camino a Santiago. La dama de la sed besa mis labios. Entonces me detengo un poco para arrancarle un último suspiro a la ánfora. Seco el ritmo de las piedras que cuecen el ombligo de este miércoles, donde la arboladura es discurso escrito en abandono. Bajo mis párpados oigo la voz del cansancio dando dos pasos anticipándose a mis huellas. El cení comienza a alejarse y queda atrás como un montón de piedras y sombra. Me detengo otra vez, miro el cielo, me limpio las ganas que me escurren en la frente, me pregunto por la vereda correcta, mientras saco la brújula de la esperanza guardada en la mochila. Rumbo a Santiago, digo a mi cruz y a mi hombro herido, persigo un verso que corte el miedo de raíz. Con el corazón infestado de miedo, sigo cuando de pronto una parvada de campanadas suenan. Estoy cerca, lo sé porque puedo ver el humo de las chimeneas, pero debo cambiar el rumbo, es otro el camino. Bueno, yo pienso que las artes y en particular la poesía tienen como finalidad o como objeto nombrar la realidad. Eh, todo el conocimiento humano tiene dos elementos que son fundamentales.
En principio, los hechos del mundo, los cuales son constatados a través de nuestros sentidos, es decir, por la experiencia del cuerpo. Y otro elemento fundamental también son los enunciados observacionales que dan cuenta de esos hechos, o sea, es decir, el lenguaje. En ese sentido, los seres humanos, a partir de estos dos elementos principales, vamos construyendo nuestras ideas y vamos construyendo nuestro pensamiento, y con base en ello, pues, establecemos las relaciones que tenemos con el mundo. La poesía, según pienso, tiene por objeto nombrar aquello que nos sucede como una especie de conjuro al mundo, como una especie, como una forma de apropiarse del mundo a través del lenguaje, y en este caso el lenguaje con una posibilidad estética que la palabra nos brinda. Y la idea de este libro, yo comencé a escribirle, bueno, el primer poema lo escribí hace como unos 7 años aproximadamente, y yo comencé a darme cuenta aproximadamente en el 2000, finales del 2016, principios del 2017, que tenía algunos poemas que tenían pues una cercanía rítmica, con una cercanía que podían ser cercanos y formar una unidad. La influencia que yo tengo en este sentido, en principio literaria, pues ha sido de Enriqueta Ochoa. Creo que hay está muy marcada la cercanía con Enriqueta Ochoa por este tono confesional que yo quise darle al libro, que me parece que es notorio. Bueno, no sé en qué tanto, pero en principio pues fue la idea hacer pues este texto, que también está la influencia de Ramón López Velarde, que yo cito un epígrafe al principio, y claro, como en algún momento lo mencionó Aarón, y que le agradezco mucho, también está la idea de algunos poetas místicos y de la ascensión hacia lo divino. Yo me preespecialicé en la facultad en un seminario de investigaciones sobre filosofía de la religión que imparte la doctora Laurelicia Soto, que le mando un abrazo, por cierto. Y bueno, en ese seminario yo leí a San Agustín de Hipona, que es uno de los filósofos que más han impactado en mi vida y en mi pensamiento. También en ese seminario yo conocí la poesía. Yo conocía la poesía de San Juan de la Cruz, pero jamás la había mirado desde la perspectiva mística y también de Santa Teresa de Ávila. En ese sentido, estas lecturas fueron pues un parteaguas para que yo me diera la tarea de intentar indagar acerca del camino, acerca del padecimiento, en este caso el padecimiento del alma y el padecimiento del cuerpo, por supuesto, en el sentido de padecer el mundo que estamos pues constantemente siendo afectados por una serie de estímulos provenientes del exterior, pues a través de nuestra corporalidad, pero también de ciertos estímulos que no necesariamente repercuten en el cuerpo, sino también en el ánimo, en la mente, en el alma. Pues en ese sentido la idea del libro comienza a gestarse. También hay pues un gran contenido pues emotivo y un fundamento vivencial y pues emotivo evidentemente. Para mí el paisaje es fundamental. Yo no creo que sea algo ornamental en la vida del ser humano, sino que a través del paisaje nosotros nos identificamos como seres humanos, nos sabemos parte de este mundo, y pienso que también a partir de eso, de la relación que el ser humano, el hombre y la mujer, tienen con el mundo, con aquello que se les presenta, o sea, en la inmediatez, es a partir de eso que se preguntan y nos preguntamos quiénes somos y a dónde vamos. Pues creo que de manera inicial esta ha sido el parteaguas que dio paso a este libro. Bueno, pues yo quisiera también compartirles algunos textos. Espero tener un poco más de tiempo. Bueno, voy a leerles un poema que se llama Sonora. Está en la página número 23. Y bueno, pues voy a leer un par de poemas y espero que tengamos un poco más de tiempo. Sonora. 1. El cordero de mirada rota. Voy en la espesura, incrédulo, desciendo a las veredas.
Piso la arena del miedo, por eso mis pasos van lento. Guardé estos relámpagos en el morral de la memoria. 2. Ella, pastora de amaneceres. En la orilla de alguna tarde te vi acercarte, trayendo polvo, alacranes y flores. Construí una columna de ilusiones para mirar el miedo desde lo lejos como Simón del desierto. Ahora guardo un guijarro que encontré de nuestras huellas. 3. De los violines nocturnos salpican las notas del silencio. Sonora fue un páramo que se volvió jardín. Crecieron margaritas y ahí volearon libélulas y luciérnagas enamoradas. Ella se aleja de Sonora y amamanta la tristeza. Él se ha cortado la lengua con navajas de licor. Bueno, esto se llama Los llanos de esta página. Maldigo la última ración de ron que toca mis labios, en el vértigo de la hora. Sobre el camastro fumo y comienzo a caminar los llanos de esta página. Como un caballo echado sobre la hierba, la noche mastica follajes de sombra, bebe las aguas del silencio, relincha oscuridad. Los látigos del abandono golpean mi espalda mientras intento sacudirme los cuervos de la cabeza. Bueno, voy a leer un tercer poema de este libro, se llama Las Calandrias. Las calandrias afilan sus alas frente a la vieja arquitectura que los hombres erigieron durante las lunas de Carlomagno. Las piedras gruñen bajo mis pies. Cada construcción es una forma de responder con piedras las preguntas que puede hacer el tiempo. Acomodé estos versos para que vuelen aves en su cima. En este paraje, 2 panteras han cruzado frente a mi paso, amor y muerte. Bueno, pues quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes quienes están del otro lado. Bueno, también me gustaría pues abrir este panel para preguntas y respuestas. En este caso, si Maite y Aarón tienen alguna pregunta, pues me gustaría que fuese planteada para esto. Y bueno, pues doy paso a... Bueno, les cedo la palabra. Empiezo yo. Bueno, Andrés, aparte de los autores que comentaste, que tienes gran influencia, por supuesto, incluso yo reitero, ese libro tiene mucha mística, mucha interés en la cuestión del lenguaje. Aparte de esos autores, ¿qué otros autores entraron ahí? ¿Cuál fue tu asimilación general, aparte de lo que tú nos acabas de exponer? Bueno, pues creo que hay varios autores y autoras que han sido fundamentales para mi formación como poeta. En este caso, yo pienso que Eckhart, por ejemplo, un místico alemán, ha sido pues, muy importante para este libro, para mi formación y para la idea que yo tengo de poesía. Pero también creo que por otro lado también hay muchas autoras mexicanas que a mí me han interesado mucho. Bueno, autoras mexicanas y de otras latitudes. Bueno, aparte, a mí me ha interesado mucho Enriqueta Ochoa particularmente porque me interesa mucho la generación de Enriqueta. Me gusta mucho Rosario Castellanos, por ejemplo, porque es una autora fundamental. Me gusta mucho Dolores Castro y Margarita Michelena. Estas 4 mujeres han sido y son pues importantes para mi formación, para la manera en la que yo me acerco a la poesía en este caso. Enriqueta Ochoa me ha dado como cierta luz para pensar el tono confesional, como ya he mencionado en principio. Rosario Castellanos, por ejemplo, pienso que tiene pues esa rigurosidad académica que es muy notable en los escritos de Rosario. Para Dolores Castro me interesa mucho pues esa gran carga emocional y esa musicalidad dentro de su poesía. Y bueno, pues por otro lado también pues me han
Me ha llamado mucho la atención estudiar a algunos poetas del siglo pasado, como tu paisano, Aarón, José Carlos Becerra, que tú mencionabas en un momento. A mí me interesa mucho el verso de Largo Aliento, por ejemplo, que trabaja mucho Becerra. Me interesa también Ali Chumacero, por ejemplo. Me llama mucho la atención Chumacero en el sentido de que es un poeta que escribió poco, pero fue fundamental. Con 2 libros pudo consagrarse y creo que eso es pues muy difícil para un autor. Y bueno, pues con eso cerraría. Si hay alguna pregunta más, pues quisiera pues que se me planteara para poder aprovechar el tiempo. Bien, yo tengo una pregunta, Andrés. Mira, en meses anteriores, en otros espacios que ha abierto la Secretaría y diversos escritores aquí en Hidalgo, se les ha hecho la pregunta que a quién deberíamos seguir de las próximas generaciones o a qué voz deberíamos poner atención, y se ha mencionado tu nombre más de una vez. Y bueno, ya está, aquí tenemos el epílogo, que bien nos va a dar un rato de qué hablar. Pero, ¿qué es el siguiente proyecto? Sé que tu formación nos da esta parte del acercamiento a la religión, a la filosofía, pero ¿nos puedes adelantar sobre qué estás trabajando? ¿Cuál va a ser tu siguiente exploración? ¿Qué es lo que podemos esperar de Andrés en los siguientes meses o años? Bueno, pues, pues gracias por la pregunta. No sé qué se puede esperar de mí en los próximos años, pero respondiendo a tu pregunta, pues en principio pues agradezco que se mencione mi nombre. Es para mí pues un halago esto. Yo jamás pensé, hace algunos años pues jamás tenía, pues nunca imaginé esto y lo agradezco mucho. Yo estoy intentando en principio romper pues un poco con la idea de con este libro que fue escrito pues ya hace algún tiempo. Estoy intentando explorar otras posibilidades dentro de la poesía, intentar trabajar otras estructuras. En estos momentos me interesa el verso de Largo Aliento, como se lo mencionaba Aaron en algún momento. Me interesa explorar pues otras temáticas. Me ha interesado muy recientemente la poesía testimonial, perdón, dar voz acerca de lo que sucede en mi inmediatez, que en este caso es con la comunidad en la cual tengo interacción. Y pues en ese sentido estoy intentando romper un poco con esto, pues con este que es mi primer libro publicado. Y pues también estoy intentando trabajar otros ritmos. Estoy escribiendo un libro en prosa poética, por ejemplo, que yo jamás había trabajado la prosa. Estoy intentando escribir sonetos, por ejemplo, que me ha costado mucho, sobre todo por los intereses que he tenido de la poesía española en los últimos meses, y abordando otras temáticas también, como la pérdida, como el abandono, por ejemplo, como el proceso de luto, y intentando explorar otras emociones también y otras estructuras. Y bueno, pues espero haber respondido a tu pregunta y bueno, pues creo que ahora sí debo ceder la palabra a la Secretaría de Cultura. Muchas gracias a ti, Maite, y muchas gracias, Aaron. No, sin duda, gracias a ti, Andrés. Y bueno, pues agradecemos tu participación, la participación de Aarón y de Maite por la presentación de este libro, Epílogo del Peregrino, Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo del año 2019 que otorga la Secretaría de Cultura. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura agradecemos las facilidades que nos dio la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco para la presentación de este libro. Muchas gracias a todos. Thank you.